La presidenta, por supuesto, intentaba dar una sensación de que está todo normal, pero la verdad es que, y lo planteamos un poco en la nota y lo que hemos conversado, que las raíces de esta crisis son bastante más profundas de lo que ha pasado con el presidente Castillo. Estamos con Carlos Scafi, él es un analista destacado, analista político internacional, chileno, pero ya lleva más de 2 décadas viviendo acá en el Perú. Primero que nada, Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Un agrado, Iván, volver a saludarte. Nosotros planteábamos recién, y lo alcanzaba a escuchar, que parte del problema tiene que ver con la alta fragmentación que hay en la política en Perú y cómo el Congreso unicameral ha ido lidiando con los jefes de Estado. ¿Cuál es su percepción sobre una posible salida a esta crisis? Mira, a ver, principalmente la hiperfragmentación que tiene la política peruana no solamente ha generado esta situación, sino que históricamente, hace más de 200 años en la historia republicana del Perú, que mantiene estas situaciones que se comienzan a materializar a través de situaciones de vacancia, como la que hemos visto, pero básicamente no solamente por la hiperfragmentación, que es una de las razones, Iván, sino hay que hay 3 más. Después la siguiente es la propia figura de la vacancia moral. Ya. Tercero, además, la ausencia de partidos políticos. No hay partidos políticos. Los partidos políticos que existieron son históricos y respondieron en un momento. Y hoy tienes básicamente como APRA y otros que ya como no... Izquierda Unida, como el Partido Popular Cristiano, el que PPC. Ya no gravitan mucho, ¿no? No, absolutamente. Bueno, el APRA, hay que decirlo, no era García, ¿no? Y la muerte de García finalmente existe un APRA. Finalmente dicen los peruanos que el APRA nunca muere. Habrá que ver finalmente qué es lo que va a ocurrir. Pero te decía que esa era una de las terceras razones, la ausencia de partidos políticos. Y la cuarta, básicamente, y hay que decirlo, es la corrupción transversal que tiene lamentablemente este país, que es una corrupción que ha golpeado duramente las bases básicamente del sistema y la institucionalidad. Pero a pesar de ello y la débil democracia que se tiene en este minuto, lo que hay que rescatar es el comportamiento magnífico que ha tenido la institucionalidad de la República, manifiesta a través del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, después de las declaraciones del expresidente Castillo, y finalmente la manifestación, de acuerdo al orden constitucional, de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Carlos, en ese escenario, si pudiéramos describir lo que pasó durante las últimas horas del mandato del presidente Castillo, ¿es un golpe de Estado fallido? ¿Es un intento de golpe de Estado? ¿Está dentro de los mecanismos constitucionales la disolución del Congreso? ¿Qué fue lo que ocurrió durante las últimas horas acá en Perú? Mira, Iván, yo te diría que fue un suicidio político. Pedro Castillo se suicidó políticamente. Yo te diría que fue consecuencia de la ansiedad que le comenzó a generar no solamente las acusaciones fiscales bastante sólidas que tenía en este minuto el Ministerio Público a través de la fiscal de la Nación, la señora Benavides, sino que particularmente el día martes en la mañana comenzaron a revelarse una serie de sucesos y particularmente haciendo vocería el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, que mostraba básicamente cómo era la operatividad que tenían, y eso finalmente golpea mucho al presidente Castillo, y lo vemos el martes en la noche. Te estoy haciendo un relato con un mensaje bastante escueto pero sin mucho contenido. Al día siguiente, el día miércoles a las 15 horas, en el Congreso de la República se iba a generar esta cuestión de vacancia por incapacidad moral promovida por el congresista Edward Málaga, y lo que le ocurre al presidente Castillo, a mi entender, es que finalmente se adelanta y dice: antes que me vaquen, finalmente tomo esta postura de pretender disolver temporalmente el Congreso de la República. Finalmente terminó siendo su suicidio político, porque, ojo, no necesariamente ese día miércoles en la mañana se contaban con los 87 votos para vacarlo. Después de esto vimos que por lo demás se superaron y llegaron a 101. Probablemente si Castillo no hubiera tomado esa decisión, no necesariamente hubiese sido vacado. Pero esa decisión claramente no solamente fractura el orden constitucional, sino que motiva finalmente que el Congreso termine vacándolo. Carlos, muy breve, ¿qué percepción tienes tú de la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte finalmente termine el periodo hasta el 2026, o va a tener que llamar a elecciones anticipadas? Mira, por la institucionalidad y el bien del Perú, ojalá que termine y cumpla su mandato. Este hecho está contemplado así en la Constitución Política. Ella debería entregar el poder en julio del 2026. Ahora, los hechos concretos y reales es que la presidenta Dina Boluarte no necesariamente tiene mayor representatividad política. Bien lo decía ella ayer, este va a ser un gobierno de consenso, un gobierno de los grandes acuerdos, de comenzar a generar y tender redes. Lo va a tener que hacer, porque de lo contrario va a ser muy difícil gobernar, vuelvo a decirte, con un Congreso hiperfragmentado, en donde, ojo, no necesariamente este es un triunfo de este Congreso, eso hay que entenderlo muy bien.
también. Y ella va a tener finalmente que recoger además las expectativas que dejaba el presidente Pedro Castillo a los que ella denomina los nadies, los nadies del Perú profundo, ¿no? En la medida que lo haga, en la medida que se sigue imponiendo la institucionalidad en el Perú y que los peruanos estén al centro, es probable que, y ojalá, que la presidenta Dina Boluarte culmine su mandato. Carlos Escafio, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Sí, es parte precisamente, Constanza, de lo que ha ocurrido. De hecho, el congresista que planteó la última moción que termina votando al presidente Castillo decía que Perú es un país hoy por hoy ingobernable.